Buen día a todos. Muchas gracias por su presencia en esta segunda clase del curso conmemorativo en homenaje al cardenal Cisneros, Fray Francisco Jiménez de Cisneros. Hoy contamos con el aporte del profesor Walter Gómez. El profesor Gómez es profesor de Historia, egresado del Instituto Terrero de aquí de La Plata y licenciado en Historia por la Universidad de El Salvador. Y ha sido director del Colegio Nuestra Señora del Valle de La Plata, actualmente dicta cátedra de Historia en el Colegio San Francisco de Villa Elisa y nos va a hablar hoy de Cisneros como reformador eclesiástico. Sí. Muchas gracias, bueno, profesor. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer primero al profesor que me haya invitado a su cátedra de la Fundación Santa Ana. Bueno, en principio vamos a abordar la figura del cardenal Cisneros como reformador, ¿no? Reformador religioso, ¿no? A lo que nosotros hoy entendemos religioso como muy, de una manera muy reducida, ¿no? El concepto de religión y de reforma religiosa abarcaba todo, ¿no? La vida, traspasaba toda la vida de la sociedad cristiana, ¿no? De la cristiandad. Así que cuando hablamos de este aspecto del cardenal Cisneros no podemos dejar de entenderlo como una visión integral, ¿no? No solamente de los aspectos doctrinales, en los cuales él estuvo muy atento y fue muy celoso en eso, sino también en los aspectos de las costumbres, incluso de lo que es la vida social, ¿no? De llevar esos principios cristianos a la convivencia social. Lo primero que se nos presenta cuando hablamos de la reforma es primero definir bien el concepto de reforma, sobre todo porque el concepto ha estado muy utilizado y muy desgastado, ¿no? Y muy mal usado para referirse, entre otras cosas, a la reforma luterana o a la reforma protestante. Hasta el punto que hoy hay historiadores católicos que usan indistintamente el hablar de reforma católica y de reforma protestante o reforma luterana. Y en eso hay autores actuales que incluso abordan el tema de la reforma religiosa en España, por ejemplo, como el historiador Tarcisio de Ascona, que entra en esa confusión también, ¿no? Digamos, no distingue, pareciera distinguirlo, pero después lo utiliza para ambos tipos de reforma. Cuando hablamos de reforma, nosotros tenemos que centrarnos en lo que es la auténtica reforma, ¿no? Cuando hablamos de reformar, en el concepto nos remite a volver a dar forma a una cosa que se había estropeado, viciado, dañado por abusos o excesos, ¿no? En este aspecto, la reforma apunta a una renovación, ¿no? A una regeneración. También se puede entender como una reacción o como una obra restauradora. Bien, esto es lo que conlleva el concepto de reforma en su sentido auténtico, para aplicarlo a la reforma católica, ¿no? A la reforma a la que todos estamos llamados y en todos los tiempos la Iglesia está llamada, ¿no? Que tiene que ver también, se puede asociar a la conversión, ¿no? Así como existen etapas de la conversión personal, también en la Iglesia, por el paso del tiempo o por el abandono de la disciplina, ¿no? Se va relajando esa vida de fe y entonces es necesario volver a las fuentes. En contraposición está el mal empleo del concepto de la reforma, ¿no? Que en realidad ahí no hablaríamos de una renovación, sino que hablaríamos de una innovación, ¿no? Y acá aparecen dos aspectos contrapuestos. La reforma auténtica como renovación, es decir, hacer como de nuevo algo o volverlo a su primer estado, y la reforma como innovación, ¿no?
Es decir, que mudar o alterar algo introduciendo novedades en eso. Es decir, la introducción de innovaciones, que esto es lo que pasó con el protestantismo, con Lutero particularmente, ¿no? Que en realidad falsamente se atribuye que Lutero reacciona ante los excesos, los abusos, la corrupción eclesiástica, pero termina siendo una revolución religiosa con implicancias políticas, sociales, ¿no? Es decir, termina quebrando la unidad de la fe, quebrando la unidad de la Iglesia, y termina introduciendo aspectos novedosos, ¿no? O innovaciones doctrinales. Es decir, que a nada iban al aspecto que aparentemente se atacaba, ¿no es cierto? Porque si hubiese sido auténtico su ideal de reforma, hubiese, ¿no es cierto?, contribuido a la reforma moral, espiritual, conservando el corpus doctrinario de la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, la innovación, acá ¿a qué apunta? No apunta a conservar algo, transmitirlo, purificarlo, regenerarlo, renovarlo, ¿no? Algo que no es nuestro y que lo tenemos que transmitir intacto, sino que acá aparecen las concepciones propias, lo personal, ¿no? Cada uno de estos mal llamados reformadores van a intentar hacer su iglesia, ¿no? Por lo tanto, se imponen concepciones propias y no las doctrinas y las prácticas de la Iglesia. Por eso es que es importante tener en cuenta esto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de reforma, incluso también esto ha sido una reacción a el concepto de contrarreforma, ¿no? Porque pareciera que la reforma la hizo Lutero y la Iglesia, digamos, como reacción y como manera de ofensiva y defensiva se reformó, ¿no? Y esto no es así. ¿Por qué? Porque así como hablábamos que la reforma puede ser entendida como conversión, la Iglesia permanentemente ha ido llevando adelante acciones de reforma. Incluso los 100 años anteriores a Trento fue todo un periodo de intentos, de impulsos reformistas, quizá no coordinados, como se pudo llevar adelante a través de un concilio, pero sí una renovación que muchas veces pasó incluso por personas destacadas, ¿no es cierto?, religiosos, reyes, monarcas, que impulsaron la necesidad para darle unidad a la fe, que esa unidad identifique al reino, emprendieron la reforma. Y me refiero puntualmente a los reyes católicos y más específicamente a Isabel. ¿Sí? Si bien Fernando, desde luego, contribuyó al ideal reformista, reformador, no es correcto decir reformista porque tiene una cuestión más ideológica lo de reformista. Reformador, quizá la visión que tenía Fernando era una visión más de la religión al servicio del Estado, podríamos decir, ¿no? Pero bien entendido, no entendido de una manera que después se puede llegar a dar en otros monarcas que terminaron también entrando en la ruptura con Roma, ¿no? Ahora eso igualmente lo voy a tocar rápidamente, pero lo voy a decir. Muy bien, entonces no hubiese existido Trento si no hubiese existido anteriormente todo ese siglo de impulsos, de intentos, de esfuerzos de reformadores, ¿no? Por la reforma, por impulsar la auténtica reforma de la Iglesia, que lo vamos a ver de un modo muy integral en la figura de Cisneros, como Cisneros y la misma Isabel, ¿no? Van viendo que era necesaria esta regeneración, ¿no? Y que tiene que ver también por itinerarios espirituales y personales de cada uno de ellos, ¿no? Especialmente de Cisneros, pero Isabel también, y a eso me voy a referir. Bien, había dicho entonces que ustedes tienen en el programita ese, que
habla de continuum reformador, y a esto es lo que me refería con la Iglesia que se reforma a través del tiempo y de las distintas generaciones. Intentos y conatos de reforma a lo largo del siglo XV. Bueno, fueron varios los intentos. Como les dije, no fueron coordinados quizá todos ellos, e incluso también hay que tener en cuenta que en el siglo XIV, XV, ¿no?, estuvo impregnado por la cuestión política que afectó a la Iglesia del cisma de Occidente, ¿no? Eso dañó mucho a la figura y al poder universal del Papa, ¿no?, del papado, y también alentó mucho las facciones, ¿no?, y las luchas de que se apoderaron también de la curia romana, ¿no? Entonces, muchas veces, si bien hubo intentos sinceros de querer hacer algunas reformas, incluso a través de concilios, fíjense que a lo largo de este siglo XV aparece el concilio de Vienne, de Pisa, Constanza, Letrán, Basilea, Ferrara, Florencia, con ese ideal, con ese, concepto de reformatio tan in capitis et in membris, es decir, tanto en la cabeza como en los miembros, ¿no?, la reforma. Y si bien es cierto, estos intentos de reforma no cuajaron, ¿no?, precisamente, había también muchas expectativas, se creía que con un concilio se iba a resolver todo, ¿no? Y ese es otro problema, ¿no?, que muchas veces existe. Por eso ningún concilio es milagroso. En el caso del concilio de Trento, para llegar a Trento hubo que pasar por todo un proceso largo, incluso de un siglo, podríamos decir, que floreció ahí, pero en este caso, en medio de una situación tan crítica como vivía la cristiandad occidental, ¿no?, y el papado y la Iglesia, es decir, el clero, era muy complejo poder decir que mágicamente se iba a resolver los problemas de la Iglesia. Y quizá los aspectos más positivos de esos intentos reformadores estuvo paradójicamente en los papas, ¿no?, porque lo que no conseguían los concilios, porque muchas veces los concilios después entraban en ese temor a terminar en un cisma, por los enfrentamientos que había, y al final nunca se llevaban a cabo ninguna de las medidas propuestas. De hecho, el de Basilea fue quizá el más claro en la cuestión de reforma, ¿no?, pero fueron los papas que fueron dando algunas disposiciones particulares, ¿sí?, a favor de la reforma, es decir, corrigiendo un abuso acá, otro más allá, ¿no es cierto?, modificando una institución, creando otra, facilitando la labor de reformadores. Incluso es muy llamativo como, después los vamos a ver, en España es Isabel la que impulsa al Papa pidiéndole, demandándole una bula, un privilegio. Entonces, es de esa manera que muchas veces también los papas actuaban colaborando o también facilitando la labor reformadora. Claro, y por otro lado, esto tampoco daba del todo respuestas a los intentos que había muchas veces de manera local, a través de un obispo piadoso, ¿no es cierto?, de un obispo eminente, ¿no es cierto?, o que llamaban a sínodos o a concilios, ¿no? Cuando hablamos de sínodo, a nivel, digamos, local, nos referimos a las reuniones del clero de una diócesis, y cuando nos referimos a un concilio, nos referimos dentro de una provincia eclesiástica, ¿no? Hago esa disquisición porque por ahí yo voy a hacer mención a sínodos y concilios en España. Bien, realmente el impulso reformista, el deseo de reforma, estuvo más
presente en estos intentos locales, ¿no? Que se han dado a través de estos obispos, estos sínodos o concilios locales, que florecieron por toda la cristiandad y encarnaron este deseo de reforma. Entonces vamos viendo que estas reformas van tomando una vía, por un lado, institucional, de reforma, la otra, la vía mística, que va a culminar en la llamada devoción moderna, y otra que intenta empezando a apuntar por un lado, pero termina en la herejía, ¿no? Que termina en una rebelión religiosa heterodoxa, que es la que conocemos todos de Lutero y compañía. Cuando nosotros vamos a centrarnos en la situación de España en el siglo XV, y ahí esto tiene relación con lo que esta imagen que tienen acá, representa la danza de la muerte. Eran representaciones o ilustraciones, vamos a decir, ¿no?, de los famosos manuscritos ilustrados o miniados, como se les llamaba, que justamente se difundieron mucho a raíz de esto que sucede en el siglo XIV, que es la peste negra, ¿no? Esa peste que realmente diezmó la población de Europa, y estas ilustraciones lo que muestran, como en distintos estadios o niveles, a distintos personajes de la sociedad y la muerte, ¿no?, en torno a ellos. ¿Qué es lo que está queriéndoles decir? Que la muerte no distingue jerarquías, clases sociales, y que también es una ilusión lo de una vida larga, ¿no?, porque no sabemos en qué momento podemos llegar a partir. Entonces, y eso a raíz de este hecho de la peste negra, que realmente fue un hecho muy, podríamos decir, impactante en la cristiandad, y muy, muy traumático, porque hay que pensar que descendió la población a menos de la mitad de Europa, murió, incluso hubieron pueblos o comunidades que desaparecieron, y esto también afectó a la vida religiosa, afectó a los monasterios, a los conventos. De hecho, cuando se estudian, por ejemplo, las labores reformadoras, como la del Carmelo, ¿no?, de Santa Teresa, de las Descalzas, siempre se recuerda esta cuestión. La crisis del siglo XIV, la peste negra, que asoló Europa y la cristiandad europea, y que, acá yo hice, ahí tienen un mapa que muestra la expansión, la difusión que tuvo la peste por toda Europa, ¿no?, y cómo se transmitía o se difundía a través del comercio, ¿no?, de las vías de comunicación marítima. Esto afectó, digamos, muy, muy severamente a las comunidades de vida religiosa, particularmente, y entonces muchas veces lo que sucedía era que los monasterios o los conventos quedaban tan disminuidos en número que no, digamos, no examinaban a los candidatos a ingresar, ¿no? Y muchas veces muchos ingresaban por una necesidad económica o por determinados problemas personales, como para tener una subsistencia segura, y entonces eso también iba relajando la vida de las comunidades. De hecho, las comunidades religiosas, hasta las contemplativas de clausura, empiezan a conseguir bulas papales para ser eximidos de determinadas disciplinas, ¿no es cierto? Y empiezan entonces a abrirse, digamos, de alguna manera a levantar la clausura. Era el problema que se encontró Santa Teresa, es que ella vivió así durante mucho tiempo, en ese ambiente relajado, ¿no?, de la disciplina.
Entonces, por un lado, esta cuestión, ¿no? Por otro lado, las continuas guerras, ¿no?, en las cuales estaba involucrada la sociedad europea, ¿no?, los partidos de los que hablábamos hoy, dentro de la misma nobleza. El cisma también de Occidente, donde llegó a haber hasta 3 papas en determinado momento, eso también afectó, porque eso generó una indisciplina. Piensen, por ejemplo, si hay 3 papas, dentro de un monasterio se genera un conflicto. Algunos consideran que el papa legítimo es uno, otros otro, y han llegado a haber hasta 3 abades en un monasterio, ¿no? Entonces eso también rompe la disciplina y la vida comunitaria. También, bueno, la crisis misma que fue generando desvalorización en los ingresos, en la moneda, también afectó a los ingresos de los monasterios, de las abadías, de las parroquias, y entonces se generó esta gran brecha, vamos a decir, ¿no?, entre un clero con muchos privilegios y beneficios, rico, y un clero, bajo clero, misérrimo, ¿no?, digamos, sumido en la pobreza, carente hasta de lo más indispensable, y eso también fue afectando, relajando la disciplina de estos clérigos, y también afectando a su propia formación, ¿no? Bien, entonces los males del momento eran, dijimos, la caída de los ingresos, la tremenda inflación, las arbitrariedades e injusticias en los nombramientos eclesiásticos, y aparecen los problemas estos como de los clérigos que eran nombrados para un cargo. Hay que tener en cuenta que en ese momento el cargo iba adherido a una serie de beneficios, ¿no?, que podían ser campos, viñedos, tierras, propiedades. Por eso se decía que el beneficio conllevaba un cargo, ¿no? Al revés de lo que decimos, no que el cargo conllevaba el beneficio, sino el beneficio conservaba el cargo. Y acá se genera esto de los nombramientos eclesiásticos que se llaman incuria, es decir, los clérigos que tomaban cargos eclesiásticos y con eso los beneficios que le venían anexos, pero no residían en el lugar donde tenían que ejercer su ministerio, su labor. Es decir, y muchas veces muy vinculados a la cura de almas, como se suele decir, es decir, a la evangelización, a la instrucción religiosa, y por lo tanto, ¿qué pasaba con estos personajes? Algunos vivían en la corte real, ¿no? Entonces se iban trasladando junto con la corte. Otros vivían en Roma, en la curia romana, que también, para colmo, estaba muy inficionada de ciertas corruptelas morales. Entonces, accedían a esos beneficios con el cargo que le iba anexo, pero nunca visitaron su jurisdicción. Entonces, delegaban esa función en otro, que lo hacía por una renta mínima, y tampoco tenía interés ni se preocupaba por cumplir su oficio, ¿no?, religioso. Así que esas poblaciones iban quedando sin cura de almas, ¿no? Y esto involucraba a obispos, abades y a otros oficios, beneficios o cargos eclesiásticos, puede ser un arcipreste también. Es decir, que nunca se incorporaban a sus obligaciones pastorales y cobraban las rentas de esos beneficios. Por eso vivían también ricamente ellos, y otros vivían en la miseria, otros clérigos. Por eso acá, cuando muchas veces se apunta a que el estado de corrupción, ¿no?, moral, disciplinaria, estaba en toda la sociedad, en realidad el enfoque no está bien, porque
el problema es el abandono de la cura de esas almas, es decir, porque males sociales siempre ha habido, ¿no? Y latrocinios, y bueno, asesinatos, crímenes, pero está bien que en un momento de crisis eso se recrudece, pero también el problema está que en las cabezas no estaba, no había orden, vamos a decir, de disciplina. Por ejemplo, esto es un caso, el de incuria, que se dio, por ejemplo, muy notoriamente en la sede episcopal de Pamplona. Pamplona llegó a estar 70 años sin obispo residente. Y pasaba muchas veces que un obispo tenía varias diócesis, entonces residía en una y las otras mandaba un vicario, como le va a pasar a Cisneros también. Digamos, él ser vicario, no atender su jurisdicción. Después el otro gran problema es la poca o nula preparación teológica e intelectual de la mayoría de los clérigos, obispos, cardenales también. Y entonces eso se agravaba además por el estado de abandono, descuido o negligencia, por esta situación de incuria. De hecho, el concepto incuria pasó a ser una palabra en el diccionario, y decir incuria quiere decir negligencia. Igual que sinecura. También es otro problema que vamos a encontrar ahora. Las rentas de las iglesias, por ejemplo, sobre fincas, viñas, bosques, aguas, rebaños, podía abarcar, ¿no? Se asignaban a distintos oficios eclesiásticos, es decir, lo cual representaba beneficios económicos. Parte tenían obligación de cumplir su oficio para la cura de almas, y otros no se representaba esa obligación de cumplir tareas evangélicas. De ahí que también ha pasado, incluso en el siglo XVIII se difundió mucho las sinecuras, es decir, el cobrar una renta y no cumplir ningún oficio, ninguna función. Bueno, eso pasaba también. Bueno, en conclusión, dos cuestiones para hablar, digamos, de la parte de los preámbulos estos, que los señoríos episcopales, es decir, los obispos puntualmente, no eran en esta época de España, no eran propiamente feudos. ¿Por qué decimos que no eran propiamente feudos? Porque los obispos, que en ese momento se los conoció como los obispos de Bácula y Ballesta, ¿no? Porque eran señores de la guerra, eran también los obispos actuaban como guerreros, ¿no? De hecho, Cisneros veía sobre todo al obispo Carrillo, Alfonso de Carrillo, como un guerrero, ¿no? ¿Sí? Así que siempre se ponía más la cota de malla que su investidura arzobispal. Bueno, y eso también, esas luchas o esas acciones bélicas en las que los obispos entraban, también les habían conseguido muchos grandes señoríos, ¿no? Por ejemplo, y esto es importante porque va a tener, digamos, a involucrar a Cisneros posteriormente, el obispo de Toledo es conocido, o era conocido, como el tercer rey de España, porque tenía más rentas incluso que los mismos reyes. Bueno, entonces, tampoco no eran señores, no eran feudos los señores episcopales, porque no le estaban sujetos a fidelidad personal a los reyes, ¿no es cierto? Y tenían un dominio absoluto sobre villas, campos y habitantes. Pero no, esto es importante, no a título personal, no era que eran propiedades de su persona, sino que eran bienes, beneficios que estaban incorporados al oficio. Es decir, que pertenecían a la sede episcopal, y como titular de la sede episcopal, el obispo o cualquier otro dignatario de otra jurisdicción menor, o una abadía, por ejemplo, hacía uso de esos bienes, en tanto que estaban incorporados a las rentas de ese oficio, a ese cargo.
Por lo tanto, entonces, el episcopado tenía un doble oficio, un oficio espiritual y, por otro lado, un beneficio temporal. Entonces, bueno, dentro del episcopado, los clérigos designados desde Roma van a pasar a gobernar villas, campos, fortalezas, y por lo tanto van a tener autoridad civil, militar, judicial, administrativa, de gobierno. Es decir, que un obispo, por ejemplo, podía nombrar alcaldes, capitanes, notarios, jueces, carceleros, corregidores, es decir, hasta lo que hacía la vida municipal, ¿no? Y utilizaban también, mal utilizaban, esto también pasa en Roma, de las excomuniones. Cuando tenían un conflicto con una autoridad civil, política, entonces lanzaban excomuniones, ¿no es cierto?, como manera de represalia, como de castigo, ¿no?, y de censura. Y bueno, y eso también iba desprestigiando estos instrumentos que son en realidad son como remedios, ¿no?, disciplinarios, ¿no? Entonces el abuso también generaba estos conflictos, ¿no?, que recaían sobre la autoridad eclesiástica, sobre la autoridad que investían en sí. Bien. Ahora nos vamos a centrar un poco en la época de Cisneros y el inicio de su misión reformadora. Acá estamos en el punto que dice la labor reformadora emprendida por los reyes católicos. Ni bien Isabel llega al trono después de esa guerra de sucesión por la que atravesó Castilla, había ordenado el reino, ¿no?, y consolidado las instituciones. Y entonces, desde ese momento, se va a dar cuenta, y es una cosa que ella observa cuando consigue llegar al trono, ¿no?, y ya sin disputas, ¿no?, porque logra consolidarse en el poder, e incluso por distintos medios o instrumentos, ir debilitando el poder de los nobles, y sometiendo a los nobles, se da cuenta que hay un problema muy complejo y delicado, que es el problema de la Iglesia, sobre todo en su visión de la importancia que tenía la religión, la fe, ¿no?, para la unidad del reino. Entonces era necesario purificar y reformar toda la estructura de la Iglesia española. La necesidad en función de la consolidación de la unidad política y religiosa, ¿no? Además, ella, habiendo estado en la corte en la época de su hermanastro Enrique IV, ella pudo constatar y padecer en carne propia lo que era la relajación moral, ¿no?, que ya lo veía en todos los niveles. Entonces, eso también a ella la marcó en su reinado para impulsar con mucha decisión y mucha determinación esta reforma. Fue promotora y agente de la reforma religiosa y antepuso el hecho religioso dentro del proyecto global de los Reyes Católicos de creación y forja de un Estado moderno y nuevo, pero que parte de una convicción personal y una intuición humana y política. Entonces, para lograr esto, ella se da cuenta que tiene que extender su autoridad sobre lo que se consideraba el estamento clerical, ¿no es cierto? Es decir, que ella, como con el poder real, con su autoridad real, iba a tener que intervenir en poner límites, corregir los múltiples abusos, y esto implicaba varias acciones. La primera, seleccionar las personas para ocupar los cargos. Es uno de los temas que a Isabel la va a tener muy preocupada, ¿no?, durante todo su reinado. El tema de poner personas idóneas, personas
de una vida piadosa, santa. Eso es la delicadeza que ella va a tener y la preocupación con la que ella va a ir proveyendo los cargos eclesiásticos. Esto entonces exigía la selección de personas para ocupar los cargos, ya sean episcopales, abadías, casas religiosas. De hecho, Isabel recorría los monasterios, y cuentan los cronistas que ella entraba al monasterio, se llevaba alguna actividad para hacer, entonces se ponía entre ellas, y ellas no tenían otra cosa que ponerse a trabajar también, hacer algo, ¿no? Y empezaba con unas conversaciones, y se empezaba a decir que bueno, que había que... ya habían optado por la vida religiosa y por lo tanto tenían que ir cumpliendo con el estado de vida que ellas habían abrazado. Entonces empezaban a reformarse de alguna manera con esos encuentros y esa presencia de ella misma, ¿no? Y segundo, solicitando al Papa, esto es una cosa importante, porque no es acá que los reyes van a intervenir sin más así en las cuestiones eclesiásticas porque eran los reyes, sino que hay un cuidado que va a tener, sobre todo Isabel, que es la de en todo comprometerlo al Papa, ¿no? En todo hacerlo partícipe, pedirle un documento, pedirle una bula, pedirle una autorización, ¿sí? De manera que nunca se diga que ella intervino de manera ilegítima, ¿no? Que violó la jurisdicción eclesiástica, ni nada, ¿no? Entonces, por eso es que acá se da de esta manera inversa, ¿no? Obligando muchas veces al Papa y a las jerarquías a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Sí? Solicitando del Papa bulas necesarias para la reforma, que soportaría la corona, porque todas esas acciones también iban con el, digamos, con el respaldo financiero del Estado español, de los reinos españoles. Entonces, por ejemplo, acá envía embajadores, por ejemplo, al Vaticano, a Roma, para obtener estos documentos, ¿no? Y es llamativo, acá había destacado una cosa, que Isabel, y debido a todas las empresas en las que ella estuvo comprometida y emprendió, ¿no? Lo mismo que Cisneros, pusieron todos los recursos para esas empresas, para llevar adelante esas empresas, hasta el punto que de Isabel no se puede decir que se haya hecho un solo palacio para ella en todo su reinado. Es sintomático que la reina Isabel en todo su reinado no se hizo un solo palacio para sí misma, vivió siempre en casonas antiguas y muchas veces de prestado en palacios de los obispos de las distintas ciudades. Todos sus tesoros los gastó en la reforma de la Iglesia, en la guerra de Granada y después en el descubrimiento del Nuevo Mundo, y establecimiento allí de toda clase de casas religiosas y sedes misionales. De modo que, para ver incluso el temple de quienes son los que impulsan esto, ¿no? Frente a la conducta tantas veces díscola, ¿no? o rebelde o resistente de muchos eclesiásticos, los reyes católicos siempre fueron fieles a la supremacía papal. Buscaron influir buenamente en el Papa para la designación de obispos, seleccionar a personas de conducta ejemplar y adictos a los reyes que fueran consagrados obispos por el Papa. La política reformadora, ¿no? Emprendida desde España, digamos desde la acción real, vamos a decir, fue lenta, pero fue hábil y paciente. Eso es una cosa importante. Primero, había que obtener la base jurídica por medio de bulas papales para el nombramiento de obispos, para la reforma de los ministerios y de los monasterios y de los conventos, y toda clase de otra
necesidad de reforma del clero. Esto, por supuesto, también tenía otro efecto, afectaba a la curia romana, que vivía holgadamente de las rentas que estos beneficios le daban, ¿no? Los beneficios. Y en esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces los oficios que se mandan a cubrir mandaban digamos, a clérigos que no eran del lugar, que eran incluso ajenos a las costumbres de España, vamos a decir, incluso, y es una de las cosas de las cuales los reyes van a tener cuidado, que es que se designen naturales del lugar. Se preocuparon los reyes en conseguir que los obispos exigieran, incluso, hasta en esto, que los clérigos cumplan incluso con su reforma exterior. ¿A qué nos referimos con la reforma exterior? Que si tenían que usar la tonsura, usen la tonsura, y el hábito, usen el hábito, porque había religiosos que que incluso algunos vivían como digamos, se atribuían todos los derechos de los clérigos y tampoco eran clérigos, sino que tenían un beneficio por el cual podían disfrutar de esos privilegios, vistiendo como los clérigos, viviendo en las parroquias, pero ya lo último tampoco ni usaban el hábito. Entonces, Isabel los va a obligar a los obispos a que le exija a los clérigos que se reformen exteriormente. ¿Esto para qué? Para propiciar mediante el ejemplo la reforma de las costumbres. La reforma de las costumbres. Si bien el hábito no hace el monje, ayuda, y protege también de las corrupciones sociales, porque no pueden andar así. De hecho, uno de los problemas era que muchos clérigos se metían en contiendas, igual que cualquier otra persona, otro laico, ¿no? Que entraba a las tabernas o se emborrachaba o tenía un litigio con alguien, y bueno, entonces el hecho de ya tener el hábito también los hacía que tengan que obrar, les recordaba el hábito, cuál es la misión que tenían, ¿no? y el carácter sagrado que tenían. Entonces, y también se preocuparon por crear condiciones para que los clérigos puedan llevar una vida digna y honesta, distanciada de la vida mundana. Y muchas de estas impulsos reformadores que tuvo Isabel también se condensaron en lo que fue un concilio que se hizo ahí al poquito tiempo que ella digamos logra consolidarse como reina de Castilla, que es el concilio de Aranda, Aranda de Duero, que había sido una localidad que se había adherido a la causa de Isabel. En esos momentos estaba de buena relación con el obispo de Toledo, entonces, que era Carrillo. Entonces, ni bien Isabel entra a la ciudad, a Aranda, se convoca el concilio. Y es interesante porque el concilio va a dar, podríamos decir, las bases programáticas de lo que va a ser la reforma posterior. Y por el cual también Isabel va a seguir apoyando en lo sucesivo las reuniones de sínodos y concilios en toda Castilla. Que los párrocos tengan en sus iglesias un catecismo escrito y lo prediquen al pueblo, porque pareciera que uno está diciendo algo básico, pero por esta cuestión del absentismo, o estas cuestiones de incuria, o por la desidia, incluso por estas situaciones de miseria o pobreza que tenían los clérigos, no cumplían su oficio. Entonces no predicaban, no instruían en el catecismo. Después, procesar canónicamente y castigar severamente a los clérigos concubinarios. Otro de los problemas era esta cuestión de que vivían de una manera en unión ilícita, como siendo clérigos, ¿no? No conceder parroquia ni dignidad sin saber latín, otra cosa que ponen como condición en este concilio de Aranda, ¿no?
prohibir celebrar matrimonios clandestinos, porque muchas veces se celebraban matrimonios a puertas cerradas, entonces no había testigos, es decir, poner testigos y como mínimo 5 testigos. Usar la tonsura y el hábito obligado a los clérigos menores, esto bajo pena de perder el privilegio clerical. Y que las órdenes sagradas se concedan gratis, por la cuestión esta de las prebendas que había para obtener muchas veces cargos eclesiásticos. Entonces, en este sentido, desde el punto de vista de la acción real, ¿no? La labor de Isabel fue importantísima en el cambio del modo de vida de la clase clerical. Esto se unió a los deseos de perfección dentro de la propia clase clerical, de figuras que buscaron perfeccionar la vida de la Iglesia, la espiritualidad, la disciplina, impulsado por los nuevos obispos y por la reforma y vuelta a la pureza primitiva en los monasterios y órdenes mendicantes. Bueno, y en este contexto es que acá nos encontramos con el cardenal Cisneros, ¿no es cierto? Ya el profesor, la clase pasada, nos había hecho un profundo recorrido por la vida del cardenal, ¿no? Y recordaba al profesor el itinerario, ¿no? De este clérigo que venía de Roma, ¿no? Con un beneficio dictado por el Papa Julio II para ocupar cualquier jurisdicción que quedara vacante. Entonces él iba al obispo y le decía: tengo esta bula firmada por el Papa, entonces me tienen que dar. Y ahí vino la disputa famosa con el arzobispo de Toledo, que en realidad lo tenía reservado para un familiar y se niega. Y entonces, debido a esa actitud de Cisneros de reaccionar, ¿no? Y de defender sus derechos, ¿no? a que se le tenía que conceder lo que el Papa le había prometido mediante ese documento, es que terminó preso, ¿no? Primero en la torre esa de Uceda y después en Santorcaz, bueno, esa fortaleza de Santorcaz, donde aparentemente estuvo entre uno y otro 6 años en prisión, ¿no? Igualmente aprovechó ese tiempo de su prisión para estudiar y meditar las Sagradas Escrituras, que era algo a lo que él siempre tenía afición, ¿no? A las Sagradas Escrituras, ¿no? Y a reflexionar y a meditar las Sagradas Escrituras y a estudiarlas, ¿no? Es así que en un determinado momento, mientras él tenía el arciprestazgo de Uceda, él va a ser llamado por el cardenal González a cubrir la vicaría en Sigüenza, ¿no? En este momento él, claro, en realidad el cardenal lo llama porque veía condiciones en él, ¿no es cierto? Y entonces le encarga el ser vicario general de Sigüenza, que era una diócesis también que le pertenecía, y que por razones de que tenía también varios beneficios no los podía cubrir, ¿no? Así que ahí comienza su labor, digamos, como vicario de González de Mendoza, de este cardenal, y ahí también en ese momento se conjuga el fallecimiento de su madre, que había pasado muchas penalidades, sobre todo después de la muerte de su esposo, y también la prisión de Cisneros, que le esperaba poder ayudar a su familia con la obtención de ese cargo eclesiástico que, bueno, llegó más bien tarde, y comienza en él toda una inquietud, ¿no es cierto?, por retirarse, ¿no es cierto?, de una manera más bien
como un monje, ¿no? A tener, digamos, a aspirar a una vida más bien de retiro, ¿no? De austeridad, ¿no? De penitencia. Y comienza entonces en Cisneros todo un itinerario, podríamos decir, de conversión personal, que se la va a plantear al cardenal, diciéndole que, bueno, él estaba sintiendo este llamado vocacional, vamos a decir, y hacia qué espiritualidad, vamos a decir, diríamos hoy, él se inclina hacia la orden franciscana, pero dentro de la rama de los observantes, ¿no? Porque en ese entonces los franciscanos también estaban divididos debido a estas cuestiones de muchas veces de relajación de la vida religiosa. Entonces había monasterios que eran los llamados conventuales y los observantes, y él va a inclinarse por los observantes. Entonces va a entrar al monasterio que habían fundado los Reyes Católicos en Toledo, un monasterio que lo habían fundado digamos, en conmemoración al fin de la Guerra Civil en Toro, en 1476, que es el monasterio de San Juan de los Reyes. No sé si lo tengo acá, bueno, quedó chiquito, pero este es el monasterio de San Juan de los Reyes, en el cual, bueno, él va a hacer el noviciado, después va a hacer la profesión y comienza también a ser muy requerido por las personas, para hacerle consultas, para que les brinde dirección espiritual o confesiones, incluso muchas veces para intervenir en cuestiones temporales o disputas que se generaban. Entonces, eso también le genera una inquietud y va a pedir autorización a los superiores para retirarse, ¿no? Hacer una vida más bien eremítica. Y ahí es cuando va a pasar 3 años en el Castañar, digamos un eremitorio, podríamos decir, del cual hoy quedan también restos demolidos porque fue uno de los bienes desamortizados en su momento. Actualmente quedó bastante dañado, quedaron ruinas. Pero ahí estuvo 3 años, según él dijera que fueron los más felices de su vida. Incluso los compañeros de él testimonian que frecuentemente entraba en éxtasis. Incluso los cronistas de su tiempo lo compararon con San Hilario y San Antonio. E incluso el pueblo llamaba a la cabaña la Choza del Santo, ¿no? Por esta fama de santidad que él se había logrado, ¿no? Después del Castañar va a la Salceda, que también el profesor lo mencionó. Esto es del Castañar, las ruinas, y este es el de Salceda, que también y lo van a elegir los monjes por unanimidad guardián del monasterio. Bueno, de esta época, de este periodo, se recuerdan o se destacan, ¿no? Las conductas caballerescas, ¿no es cierto?, las tradiciones heredadas de los antepasados, su espíritu humanístico ya, que se deja ver, su fervor en la defensa de la fe, el ascetismo de su propia vida, se imponía incluso penitencias muy rigurosas, ¿no? Y llevaba una vida ascética y contemplativa, se puede decir. Y también sus proyectos, de los que también iba acuñando, de salvar España. Bien, un momento también, saltando un poco algunos otros procesos, importante, pero recorriendo la vida de Cisneros, es su elección como confesor de la reina Isabel. Él se había seguido en contacto, Cisneros, con el cardenal en Mendoza. ¿Y por qué? Porque frecuentemente lo hacía ir a verlo para hacerle consultas,
para pedirle un consejo. Entonces, cuando Isabel se queda sin confesor, porque Fray Fernando de Talavera pasa a ser el obispo de Granada, después de la toma de Granada, entonces el cardenal le aconseja como confesor a Cisneros. Isabel entonces no tomó ningún argumento de los que le presentaba Cisneros para no aceptar, porque Cisneros no quería, porque él tenía un mal concepto de las cortes reales. Y además el hecho de estar en una corte le exigía tener que adaptarse de alguna manera a un ritmo de vida que él no quería, porque de hecho había elegido la vida monacal para retirarse, y la corte le generaba esos reparos, ¿no? No quería vivir en una corte. Entonces, Isabel igual se los desestima, todos esos argumentos, y Cisneros, entonces, finalmente acepta, Isabel lo convence, la reina, pero puso condiciones para aceptar el cargo de confesor, que se le debía permitir ir y venir, es decir, no vivir en la corte. Entonces, bueno, iba a la corte cuando lo requería la reina, ¿no? ¿Sí? Porque el hecho de estar en la corte requiere también irse trasladando con la corte, no tenía una residencia fija la corte, entonces se iban trasladando. Y Cisneros durante este tiempo, ¿dónde vivía? Es decir, si bien él también se iba siguiendo de algún modo la corte, iba estando cerca de la reina, no iba a vivir en la corte, entonces vivía en una celda de un monasterio más próximo al del palacio donde estuviese residiendo en ese momento la reina. Y no permitía tampoco que se le diera nada para su sustento, que de la corte tampoco le dieran ningún, ni víveres, ¿no es cierto? Y dice, y de no haber cerca un refectorio de convento, compartía con los pobres y mendigos de las limosnas que recibían, a la vez que aprovechaba a hacer su apostolado entre ellos. Es decir, que como no aceptaba que le dieran ningún sustento, entonces él, si podía vivir en un monasterio, ¿no?, en un eremitorio, vivía allí, en el lugar más próximo que tuviera del palacio. Y si no, entonces vivía entre los pobres y compartía lo que le daban de limosnas a ellos. También se sabe de esta época que Cisneros admiraba la sencillez de vida de Isabel, que era opuesta a la ostentación y digamos, al estilo libertino que solían tener las cortes, ¿no? Al principio, como confesor, Cisneros intentó sustraerse únicamente a lo espiritual, en lo que era digamos, los consejos y la confesión a Isabel, pero ni bien fue transcurriendo el tiempo, la reina le iba considerando otros asuntos, y entonces no se podía sustraer, porque en la visión de Isabel no había división entre todas las cuestiones que ella tenía que resolver, porque todos eran problemas de Estado, y el problema de Estado era un problema de conciencia para ella. Y como era un problema de conciencia en Isabel, tenía que poner la consideración, las medidas que tenía que tomar, y le pedía consultas sobre eso. Para esto a Cisneros le sirvió mucho el hecho de haber estado en Sigüenza durante todo ese periodo en que fue vicario general de la diócesis, los estudios en teología y en leyes que él tenía, más las cualidades que tenía de eremita. Es decir, todo eso, toda esa formación que le había ido adquiriendo desde un estudiante hasta los cargos, incluso el monje, le habían servido para poder cumplir el oficio ahora que se le había encomendado. Junto con el oficio de confesor de Isabel, al poco tiempo,
la orden de los frailes le encarga otra tarea, que es la de ser provincial de las dos Castillas. Por eso ahí aparece ya otro momento en la vida de Cisneros, y el hecho de esto, de poder también estar exento de tener que vivir en la corte, también le permitía poder dedicarse a otra función, que era la que a él le interesaba también mucho, que era la de tomar contacto con los distintos monasterios y emprender ahí la posibilidad de una reforma religiosa, primero en su propia orden. Entonces, como provincial, bueno, tenía varias casas que atender, y entonces va a necesitar de la ayuda de un secretario. Entonces va a solicitar un secretario y le van a recomendar a Fray Francisco Ruiz, un fraile que era recientemente profeso, había profesado hacía poco, pero que tenía o mostraba, el prior del monasterio de Alcalá, que es el que se lo sugiere a Cisneros, le dice que mostraba condiciones para la tarea que tenía que emprender, ¿no? Así que Fray Francisco Ruiz va a ser un fiel compañero de Cisneros, incluso, voy a adelantar para no después tener que decirlo, Cisneros, siendo arzobispo de Toledo, lo va a mandar a las Indias, junto con otros frailes más, a evangelizar, pero después vuelve a España por problemas de salud. Pero bueno, cuando Cisneros los manda también, es otro aspecto de su labor reformadora, el envío de misioneros a América, ¿no? Que los manda con varios aspectos a trabajar y a tener en cuenta, entre ellos la reforma también, colaborar en la reforma de las costumbres, ¿no? Evitar los abusos entre los pobladores americanos. Bien, y finalmente Fray Francisco Ruiz va a terminar siendo obispo de Ávila. Pero la vida que llevaron, una vida de mucha austeridad. Piensen que Cisneros tenía una mula con la que iban haciendo todos los viajes, pero Cisneros no montaba la mula, que se llamaba Benitilio, de Benito, Benitilio le decían, y hacía todo a pie, todo absolutamente a pie, visitando los monasterios, pidiendo limosnas, mientras Cisneros era resistente en las caminatas a pie. Ya piensen que era un hombre de 40 años, ¿no? Para esta época un poco más. Fray Francisco Ruiz muchas veces no podía, no podía tolerar los efectos de los viajes, de las caminatas a pie, y entonces muchas veces tenía que trasladarse en la mula, él, ¿no? Mientras Cisneros, él decía que no tenía ningún inconveniente y seguía a pie. Pero el monje, el fraile, tenía sí talento para pedir limosna, cosa que Cisneros no. Eso es interesante porque las crónicas dicen que Cisneros iba a pedir y nadie le daba nada, le cerraban la puerta, la maltrataban. En cambio, como iba él y encima sabía cantar muy bien y tenía una muy buena voz, todos él los embelezaba y les caía simpático, entonces venía con muchas limosnas. Entonces, bueno, eso sirvió, lo usó en sorna para decirle que en realidad por ese gesto adusto que él tenía y esa incluso austeridad que se notaba en su físico, la gente se espantaba, porque él por las austeridades con que llevaba su vida, era tan delgado que lo veían como cadavérico, y entonces muchas veces le tenía miedo, y entonces eso lo usaba este fraile para cargarlo y decirle que en realidad veían como si fuese un fantasma o un esqueleto por ahí. Bien, entonces la labor es muy compleja, la que le toca de visitar los monasterios, ¿no? Porque la orden, hay que tener en cuenta que era una, ¿no? Era una. Nada más que unos monasterios eran
observantes y otros eran conventuales, es decir, que vivían una vida relajada. De hecho, él entraba a los monasterios y veía los bacanales que se daban, ¿no? Y él, siendo provincial, que iba con esa autoridad, a veces ni cuenta se daban que era la autoridad. Cuando él llegaba, pensaban que era un pordiosero que iba a pedir, y era el provincial, ¿no? Pero relatan incluso algunas anécdotas relativas a esto, incluso al desprecio con que lo trataban en los mismos monasterios, ¿no? Pensaban que él iba a querer imponer las reformas de manera estricta, lo cual después hizo, pero primero fue de visita, ¿no? Las primeras fueron sus visitas, recordando, bueno, el estilo de vida de renuncia que ellos tenían, el vivir la pobreza estrictamente, ¿no? El sin propio y todo eso, ¿no? En ese momento, tanto observantes como conventuales formaban la misma orden. Lo digo porque después, con las reformas de San Pedro de Alcántara y todo, que van a aparecer los capuchinos, etcétera, se van a ir dividiendo, hasta que León XIII obligó a unificar todas las órdenes franciscanas en una sola. Eso, fines del siglo XIX. Entonces, los observantes se caracterizaban por tener un ascético rigor, siguiendo los preceptos de San Francisco, y los conventuales, o también llamados claustrales, abandonaron la pobreza apostólica y las penitencias, llevadas por el lujo y la opulencia de sus magníficas casas. Tenían hasta sirvientes. De hecho, cuando llegaba Cisneros, claro, veía que los sirvientes estaban ahí a la mesa esperando ¿no es cierto?, atenderlos, sirviendo las comidas, y tenían hasta los alimentos eran muy abundantes, y la vajilla era lujosa. Esta división de observantes y conventuales, que se agravó a raíz de todo esto que hablamos hoy, ¿no?, al principio, sobre el tema de la crisis del siglo XIV y la peste y las pestes morales, en realidad ya existía desde la época de San Francisco. Ya a finales de San Francisco, estando en vida San Francisco, Elías consideraba que no había que ser tan rigurosos y estrictos en la disciplina, mientras que San Francisco ya al final de su vida escribía una nueva regla más dura todavía. Entonces ahí se generó ya de entrada esa división, vamos a decir. Bueno, la cuestión es que fue muy duro toda esta primera etapa de visitas, porque incluso hasta Cisneros fue increpado muchas veces, se lo intentó golpear, ¿no es cierto?, los echaban, muchas veces lo ayudó el mismo Francisco Ruiz para evitar que lo lastimaran. Hasta ese punto llegaban los conflictos, ¿no? Y ahí se sucede una cuestión que yo la puse ahí, el espíritu de cruzada, porque en uno de las visitas llegan a Gibraltar, y entonces se dice que él, mirando, ¿no?, a Gibraltar, mirando hacia el África, pensaba en poder proyectar una misión para ir en conquista de ese territorio, convertir a los moros, es decir, el espíritu de cruzada, que ahí se le despertó mucho estando en Gibraltar, ¿no? Incluso hay quienes dudan de que tuvo el intento de hacerlo, de cruzar, porque él llevaba muy viva valga la redundancia, la vida de San Francisco, ¿no? Entonces recordaba ese episodio de San Francisco en Damieta, cuando fue la cruzada, y entonces él pensaba estar en tierra del moros, ¿no?, y llevar el evangelio ahí. Bueno, la cuestión es que siguió. No voy a contar algunos anécdotas, ¿no? Y como resultado de esto, ahí sí Cisneros emprende la reforma, es decir, a partir de estas visitas que él hace y lo que observa, se dice que, claro, sufría muchísimo cuando tenía que ir a los conventuales, y sin embargo, y era un remanso cuando iba a los observantes, ¿no?, para él. Y la reforma la empieza con los franciscanos.
con los de su propia orden, porque en ese momento era provincial, después le irá a llevar en las otras etapas a otros aspectos, a otras órdenes, a otros monasterios. Apoyado por la autoridad real, y en todo esto es muy importante porque van muy en consonancia y en unidad, ¿no?, de propósitos. Los reyes, especialmente Isabel y Cisneros, buscó transformar conventuales en observantes. Les quitó bienes que poseían sin justo título, expulsó frailes y a otros les otorgó pensiones, es decir, con tal de que se fueran, ¿no?, les conseguía una pensión. Y en el resto buscó inculcarles la necesidad de abrazar la reforma, porque a veces él observaba que unos no estaban en condiciones de estar en un monasterio y vivir la vida que había que llevar, de observancia, cumplir la regla, en principio cumplir la regla, y después ver si se podía lograr la observancia, pero cumplir la regla. Entonces, como se daban cuenta que eran mundanos, hacía todo lo posible para que se vayan, ¿no? Desde expulsarlos, y a otros que eran buenos, que en realidad no daban las condiciones para que estuviesen en el monasterio, pero veían que eran buenas personas de bien, les buscaba una pensión. Y a otros que veían que estaban confundidos, que tenían vocación, pero que no la podían en ese contexto cumplir, los alentaba a abrazar la reforma. Todo esto, para poder llegar a esto, él tuvo que abrir una investigación, ¿no? Piensen paralelamente que él lleva sus deberes religiosos, la misión esta y confesor de la reina, ¿no? Digamos que no era menuda tarea lo que tenía. Y en poco tiempo logró purificar la orden, mediante una serie de métodos que fueron desde lo más contemplativo al principio a lo más estricto. Primero usaba la persuasión, y en cada monasterio, ¿qué hacía? Convocaba un capítulo y exhortaba, lo llamaba, ¿no?, a la reflexión, ¿no? Y les buscaba hacer ver los errores. Después continuaba insistiéndoles que abandonaran los vicios conventuales y que, digamos, que abracen también el espíritu del fundador. Y después usaba estos otros métodos que les dije hoy, ¿no? O los expulsaba o los hacía concientizar de que debían abrazar la observancia de la regla, o bueno, les conseguía la pensión, como dije. Lo más difícil fue en Castilla y en Aragón, el tema de llevar adelante la reforma de la orden. En Andalucía no, porque en Andalucía había más observantes, entonces no le fue tan difícil. Bueno, paralelamente el profesor había hablado la clase pasada de Savonarola, ¿no?, de Jerónimo de Savonarola, que bueno, que también él tuvo mucho celo por la reforma, pero terminó en un conflicto tan grande que terminó él mismo víctima de la Inquisición, vamos a decir. Finalmente se va a producir otro momento de la vida de Cisneros, que es la muerte del cardenal Mendoza, ¿no? Ya estando enfermo, como también dijo el profesor la clase pasada, el cardenal Mendoza aconseja a Isabel tomar como sucesor en la sede de Toledo a Cisneros. Sobre todo porque él decía, por un lado, que el mismo cardenal Mendoza se daba cuenta, ya en ese momento, de que no había que poner altos miembros de la nobleza, ¿no? No tenía que ser una persona ni rica, ni ostentar muchos bienes, ni vivir en una vida de lujo, sino que él resaltaba esa vida de santidad que tenía Cisneros, ¿no?
y decía, incluso se dice que él les aconsejó de este modo: es tal su humildad y su abnegación que vivirá más como una anacoreta que como un príncipe de la Iglesia, ¿no? Bueno, obviamente que en un principio Cisneros rechazó el nombramiento, lo manda a llamar Isabel y lo espera con un documento, con una bula del Papa, y haciéndose la que no sabía, Isabel le dice: no, se llegó esto de Roma, y era una bula de nombramiento como arzobispo, bueno, Cisneros leyó eso y se fue, se escapó del palacio. Dicen que dijo: a una mujer se le podría haber ocurrido esto. Y bueno, y lo tuvieron que ir a buscar, ¿no? Bueno, finalmente él recapacita y acepta el encargo de ser el arzobispo de Toledo, pero bueno, tardó 2 años en llegar a su sede, porque en ese momento la corte se había trasladado a Zaragoza. De hecho, a él lo consagran obispo ahí, dentro de la localidad de Zaragoza, y 2 años después él llega a Toledo. Bien, ahí esta labor reformista de Cisneros, él ahora la va a emprender con más decisión dentro del arzobispado, ¿no? Va a residir en Toledo, Cisneros, porque bueno, en principio residían en Alcalá también, pero bueno, él pide una dispensa y va a residir en Toledo. Y se va a preocupar, por ejemplo, entre otras cosas, de embellecer la catedral, ¿no es cierto? Después, entre las obras, va a agrandar el coro, ¿no? Y trasladar los restos de los reyes, ¿no? a otras tumbas, y va a ampliar la capilla y el coro, ¿no? Y va también a hacer ampliaciones en el capítulo, la sala capitular. Bueno, después también va a hacer la capilla mozárabe, que después iba a hacer un comentario sobre eso. Y además, él, digamos, tenía una gran, simpatía entre la gente, ¿no? Digamos, él en todos los lugares donde había estado fue cosechando mucho afecto de las personas, y se le acercaban mucho para pedirles consejos, sobre todo de la gente humilde, ¿no? Durante su tiempo de arzobispo, podemos decir que la reforma tuvo 2 aspectos, o se centró en 2 cosas puntuales que voy a resumir. Una fueron los sínodos. Si bien estaba mandado ya desde el Concilio de Aranda hacer un sínodo anual, los propósitos estuvieron, pero no se sostuvieron durante el tiempo. Hubo 2 sínodos durante la época del arzobispo Cisneros, que fue el de Alcalá y el de Talavera de la Reina, al año siguiente, 1497 y 1498. En estos sínodos, como fruto de estos sínodos, él saca una serie de constituciones, donde uno sobre la instrucción religiosa de los niños y los adultos, dice ahí, en ese punto, dice que gran defecto y culpa es, afirman, de los súbditos y notable negligencia de los curas que tienen cargo de las ánimas y pueblos a ellos encomendados, que sus parroquianos no sepan las cosas que pertenecen a su salvación y son fundamentales de nuestra fe, así como saberse santiguar y signar, y el Paternoster, y el Ave María, y el Credo, y la Salve, y los 10 mandamientos de la Iglesia, y las obras de misericordia. Hace siempre, tanto en esto como en el otro medio que va a usar, siempre hace una referencia a las obras de misericordia y al tema de la misericordia, que estaba muy presente en su labor. Los párrocos tenían la obligación de explicar el catecismo a los niños todos los domingos. También
se ocupa de la práctica religiosa y de la vida sacramental. Es uno de los aspectos que insiste mucho Cisneros durante su etapa ya como arzobispo, tanto en los sínodos estos como en los edictos, que es esto de recuperar y de acrecentar lo que es la vida sacramental, la práctica religiosa, que los párrocos amonesten a los fieles sobre la debida reverencia al Santísimo Sacramento, incentivando su veneración, facilitar incluso la absolución de excomulgados, evitar la simonía. También se prohibía el tema de estos matrimonios clandestinos, y también, bueno, algo que se reitera también en los edictos, el tema que estaba muy presente, el tema de los amancebamientos, que eran muy frecuentes. También hace hincapié en la disciplina de los clérigos y de los párrocos. Por ejemplo, establece sanciones para aquellos que no residan en sus sedes, para los cuales han sido designados, los que tenían, digamos, cura de almas especialmente, y para los concubinarios, es decir, los que vivían amancebados, los sacerdotes, que, digamos, por lo tanto, transgredían esta cuestión moral y disciplinaria, castigándolos con severidad, ¿no? Incluso hasta con la obligación de dejar a la concubina, y si no, por el contrario, lo tomaban prisionero. Eso era la otra opción. Y también un adelanto muy grande en esta época, que fue muy útil para ese momento y para los tiempos posteriores, son las estadísticas que él manda hacer, donde, por ejemplo, se informaba del estado de la diócesis, es decir, se llevaba un registro de los bautizados, que lo debían llevar los párrocos, donde también consignen los nombres de los padres y los padrinos, el registro de parroquianos, es decir, un relevamiento de todas las personas que viven en la jurisdicción parroquial, es decir, que comprende a su vez todos los miembros que viven en la casa y los sirvientes también, ¿no? Y también en esos registros parroquiales se debía anotar los fieles que no cumplían con el precepto pascual, porque en Pascua era la obligación de comulgar, de confesar y comulgar. Incluso eso se decía un registro, ¿no? Y bueno, y por lo tanto había sanciones para los fieles que no recibían los sacramentos durante esos tiempos. Después también tenían que hacer una relación, tanto arciprestes como vicarios, de los beneficios que existían dentro de sus jurisdicciones. Bien, esto sirvió muchísimo para la organización parroquial y beneficial de la diócesis, es decir, tanto de los fieles, de la disciplina con respecto al cumplimiento de los mandamientos, de los preceptos y de los sacramentos de la Iglesia, como también de los relevamientos temporal, ¿no? Bien, y otro medio que usó Cisneros fue el de los edictos, llamados edictos cuaresmales. Los edictos cuaresmales se emitían todos los años cuando comenzaba la cuaresma, y eran una especie como de exhortación también a cambiar de vida, a la conversión, porque surgían justamente de estos datos que se relevaban, y de hecho los párrocos tenían que presentar para la fiesta de Pentecostés todos los años, en esa ocasión, los resultados de esos informes, todos los años. De esa manera él sabía en qué estado estaba moralmente, espiritualmente y temporalmente la diócesis. Entonces, a raíz de eso también sacaba los edictos cuaresmales. Cuando empezaba la cuaresma, hacía como una especie de exhortación y examen de conciencia, ¿no? Diciendo cuáles eran las obligaciones del cristiano con respecto al ayuno, a la abstinencia,
bien, y el cumplimiento de lo que son los deberes de todo cristiano con respecto a lo ritual, ¿no? Al cumplir con los sacramentos. Bien, y también tenía otra parte que era de denuncia de los delitos públicos, vamos a decir. Por ejemplo, los amancebamientos era uno de los temas, ¿no? La usura, ¿no? Los sortilegios y las adivinaciones, el juego y las blasfemias, pero no era que decía, bueno, por si llegan a pasar, es que en el edicto dice, hemos sabido que, hablaba del estado espiritual, moral, ¿no es cierto?, y social de la diócesis. Entonces sabían qué problemas había, entonces exhortaba, obviamente siempre poniendo también como límite la condena y las sanciones de que eran pasibles de mantener esas conductas. Incluso daba plazos para retrotraer la situación. Y la tercera eran el llamado a la conversión, a la misericordia, a acogerse a la misericordia de Dios, pero para recibir esa acción misericordiosa la conversión hacía falta, con confesión y con penitencia y la recepción de la comunión. Y después establece todas las sanciones con todas las excomuniones de que podían ser factibles. Incluso hace referencia también a las representaciones que se solían hacer para algunas festividades o solemnidades religiosas, entre los cuales estaban los autos sacramentales, ¿no? Que Cisneros no los va a prohibir, pero sí iba a haber una obligación de presentar la obra y su representación, previamente tenía que ser aprobada, ¿sí? Pero no era lícito presentarla sin ninguna autorización, e incluso las sanciones recaían también sobre los clérigos, ¿no? Porque los clérigos mismos también eran indisciplinados en esas mismas ocasiones, porque tenían que predicar y lo hacían en forma de sorna, de burla. También había muchos excesos en esas representaciones. Incluso habla del tema del vestido, de los gestos inadecuados, es decir, incluso representando escenas de la pasión y de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y de la Virgen. Entonces, bueno. Bien, como para ya ir terminando, luego bueno, como arzobispo va a llevar adelante una serie de otras obras que tienen que ver, que son de beneficencia, pero son reformistas a la vez. Él va a comprobar que digamos, en las calles de Toledo especialmente, se dan muchas situaciones de pobreza y de miseria y de hambre, y que todo eso expone a las personas, porque acá no es la cuestión de vamos a darle de comer y vamos a abrigarlo. Todo eso él ve que son males que después generan daños morales y espirituales, ¿no es cierto? Todo eso repercute en digamos, en la salud espiritual, ¿no? Los exponen a peligros, a situaciones de pecado. Entonces, para evitar esto, va a fundar, por ejemplo, el convento de San Juan de la Penitencia, que empieza siendo un hospicio para muchachas pobres, denominada la Casa de Santa Isabel de Hungría, en la cual va a armar un colegio en función de este convento, donde se las educaba de acuerdo con la regla franciscana por una madre superiora. Cuando llegaban a la madurez, después esas chicas podían elegir si seguían la vida religiosa o se casaban, y en ese caso la dote la daba la casa esta del convento, ¿no? Con fondos, bueno, que proveía al arzobispo. Y después también hizo otras obras para indigentes, donde hizo fundar una congregación religiosa que se ocupaba del cuidado, sobre todo en el invierno, de las personas que vivían en las calles, ¿no? De Toledo. Y en torno a eso también va a surgir un hospital.
y de hecho él va a ser el promotor del llamado Hospital de la Caridad, que lo atendía una hermandad que se ocupaba de esta asistencia. También, bueno, Cisneros se ocupó mucho de los abastecimientos y daba de lo que él obtenía de su propio obispado para abastecer cuando había etapas de carestía, de escasez de alimentos. De hecho, se sabe que él abastecía de trigo, ¿no es cierto? Y que había, incluso tenía bien provistos los depósitos dentro de su diócesis para estas etapas en cuales había hambre. Porque como él, en realidad, había hecho un acuerdo con los reyes, pero los reyes vieron que como él era digamos, un monje y era austero, que no iba a necesitar todos los beneficios que tenía, por lo tanto, los reyes, ¿no es cierto?, dispusieron de muchos de los bienes que eran propios del arzobispado, y a cambio le dieron como una especie de renta a él, ¿no? Pero entonces el acuerdo que hizo fue que está bien, pero a él lo iban a dejar en libertad para hacer todo lo que tenía que hacer, y de esa manera, de los recursos que él tenía, menos de la mitad los usaba para sus gastos personales y el resto los iba como guardando, ¿no es cierto? Y de esa manera fue subvencionando y fue pudiendo sostener las obras que él llevaba adelante. Bien, finalmente, bueno, también dentro de la obra reformista de él está la universidad, ¿no? La menciono así rápidamente porque la universidad él la pensó para la formación de clérigos y también de dirigentes, digamos, para gobernar. Dio pujanza a Alcalá porque incluso desarrolló muchas obras de infraestructura en torno a lo que fue los colegios y la universidad en sí misma. Y después el tema también que está dentro de la reforma, que es el tema de la resurrección, vamos a decir, o del resurgimiento que le va a dar, o el impulso, nuevo impulso al ritual mozárabe, llamado mozárabe o hispano-mozárabe, que era el que se había establecido en época de los visigodos y después San Isidoro de Sevilla había ordenado y después subsistió en época de la dominación mora, por eso le llamaban mozárabe, porque era el rito que seguían los cristianos que estaban bajo el dominio de los árabes, ¿no? Y eso generaba tensiones con los cristianos que no aceptaban estar bajo el dominio de ellos y seguían el ritual, digamos, el gregoriano, ¿no? Así que bueno, él le va a dar lo va a rescatar, ¿no?, este ritual, y va a recuperar también su celebración, ¿no?, sus cantos, incluso va a hacer erigir una capilla puntual para esto, que es la de Corpus, y va a establecer los mozárabes sodales, que eran los sacerdotes, 13 sacerdotes que estaban autorizados para celebrar este rito. Actualmente hoy se celebra ese rito, ¿no? Y si bien, bueno, mandó depurar algunas cuestiones vinculadas a este ritual, pero lo restauró en las famosas 6 parroquias en las cuales se solía celebrar, de acuerdo a esa ordaría de la época de Alfonso VI, que para, digamos, no generar conflictos entre los que querían el ritual gregoriano y el mozárabe, bueno, hizo una concesión, les dejó a los mozárabes una parte digamos, de Toledo que pudiera rezar en ese rito. Bien, para terminar, es muy vasto, ¿no? Como verán, la verdad intenté ser sintético, pero aparte es apasionante la vida del cardenal Cisneros y todo el impulso, ¿no?, que él le da a la reforma, que justamente va a fructificar plenamente en lo que fue la labor del Concilio de Trento, tanto la labor que hicieron Isabel como el cardenal Cisneros, ¿no?,
consiguieron que se renovara espiritualmente España, incluso que no sufriera del modo tan cruento lo que fue la rebelión protestante, y que incluso esa renovación también se viera reflejada en el concilio, ¿no? Donde los mismos teólogos españoles tuvieron un papel destacado. Así que, tanto por lo espiritual, en cuanto a la restauración disciplinaria, moral, la restauración o reforma de las congregaciones y las órdenes, que eso dio también un nuevo vuelo y un nuevo impulso a nuevos santos y al desarrollo de la mística y del ascetismo. También, por otro lado, la labor formadora que se hizo en España a través de las universidades, de la formación de eclesiásticos, ¿no? Con colegios, con universidades, bueno, todo eso también después floreció y fructificó en el siglo XVI. Bueno, les agradezco la paciencia. Espero haber podido ser claro. Excedí, ¿no?